¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en Encendidos. Aquí empezamos otra edición. Para nosotros es duelo nacional porque ya no toleramos ni una muerte más de niñas inocentes. Estamos empezando esta edición dándole las condolencias a una madre que ha perdido a su hija de 2 años en medio de una balacera. ¿Quién la protagonizó? Un potencial feminicida. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. La verdad es que no vemos la luz al final del túnel. Esta mañana es todo oscuro. Pero no es que querramos nosotros contagiarlo a usted que nos está escuchando de desesperanza. Lo que pretendemos es que despertemos ante un sistema que es realmente indolente. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. No podemos seguir escuchando discursos políticos que nos dicen que se están haciendo todos los esfuerzos cuando en la práctica no está sucediendo eso. Y tan sencillo como eso es lo que ha dicho quien pudo terminar siendo la víctima de este homicida, de aquel que disparó y cuya bala fue a dar a la cabecita de una pequeña de 2 años. Ella, una mujer que había concluido la relación hace algunos meses, en diciembre, fue a la comisaría en 3 ocasiones para denunciar que este hombre la acosaba constantemente. En ninguna instancia le aceptaron la denuncia. Es probable que en las próximas horas ustedes escuchen algún descargo de la comisaría de Chorrillos diciendo aquí no hay ninguna denuncia. No va a haber ninguna denuncia escrita porque no es la primera mujer que llega a una comisaría y cuando cuenta que su ex le quiere pegar, la amenaza de muerte y pide garantías para su vida, la regresan a su casa sin redactar la denuncia. Entonces el documento físico no va a aparecer. Todos y cada uno de los peruanos tenemos que solidarizarnos con la víctima, no con el agresor. Ningún agresor tiene derecho a exigirle a una mujer que vuelva en ningún término, ni por las buenas ni por las malas. Una mujer tiene todo el derecho de terminar una relación y continuar su vida como le plazca. Este primer mensaje que hemos repetido desde hace años, que no es no, no ha llegado. Porque este potencial feminicida se ha revelado porque su exnovia le cancela la relación. Como no vuelve, va a la casa. Como no le abre la puerta, saca un arma. Como no le abre la puerta con el arma, la activa. ¿A dónde va a parar una de las balas? Lamentablemente en el cráneo de la vecina, que tiene ¿cuántos años? 2 añitos de edad. Así están las cosas. Su madre claramente está destruida. Una mujer que era una lideresa de su comunidad, que a esa hora tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado junto a su pequeña. Vanessa Huamaní es el nombre de la señora y la vamos a escuchar a continuación. Sé que le cayó una bala a mi hija. La llevamos al policlínico. Los policías la llevaron a un policlínico donde solamente hay urgencias, señores. Mi hija se desangró 2 horas y media ahí y no, ni un hospital quiso atenderla. Se desangró en mis manos, señor. Y eso no es posible. Acá en el pueblo, en mi pueblo que yo tanto amo, que tanto lucho por mejorar. La delincuencia ha crecido demasiado, señores. No podemos ni caminar. Ayer, y es lo que me comentan ayer y anteayer, ha corrido bala por todos lados. Lastimosamente estuve ahí, bajé y a mi hija le cayó una bala, señores. Pido al presidente de la República, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no quiero que mi pueblo muera un niño más. Yo no quiero eso, señores. Nuestro pueblo va a luchar por eso. Vamos a luchar todos por eso. Vamos a hacer huelga, no sé. Vamos a hacer algo. De eso yo estoy segura, señores. Eso. Una ciudadanía desatendida por el Estado. Eso es lo que está pasando sistemáticamente desde hace varios meses y no aterrizamos a la realidad. No hay consuelo que alcance a Vanessa, que ha perdido a su hija de 2 años en estas circunstancias. La abrazamos, le damos nuestro apoyo, nos indignamos igual que ella, pero nuestra indignación no puede ser que se quede en eso, en un discurso. Por ejemplo, si hay un chico desadaptado, desertor del colegio,
habrá que llamar. Nosotros siempre tenemos el rotafono abierto, pero habrá que llamar al Ministerio de la Mujer, a las poblaciones vulnerables. Si una comisaría no funciona, habrá que torturar al ministro de Interior y que no nos dé discursos vacíos. ¿Cuántas veces hemos puesto de manifiesto en este modesto formato que las comisarías no funcionan, que son casa de nadie? Que el de la banda del Rolex sale como Pedro en su casa y que la mujer que estaba siendo quemada por su ex no era atendida por la comisaría que quedaba a un minuto. ¿Qué reforma hubo a raíz de esa muerte? Ninguna. De la madre con sus hijos. ¿Qué reforma hubo en las comisarías? ¿Por qué menciono todo esto? Porque esta mujer que se sintió vulnerable, desprotegida por las amenazas de su expareja, fue a la comisaría de Guaylas. ¿Le aceptaron la denuncia? No se la aceptaron. La mandaron a otra comisaría y cuando fue a esa segunda comisaría tampoco se la aceptaron. Cuando fue a pedir garantías a la gobernación, ella necesitaba tener la dirección exacta del sujeto y no la tenía. Entonces, por una burocracia totalmente indolente, nunca pudo pedir las garantías del caso. Y aquí estamos, hablando de cómo Gustavo Avendaño Fajardo terminó con la vida de una pequeña. Mariano Calvera ha estado siguiendo los hechos desde que sucedieron y nos comunicamos con él inmediatamente. Mariano, adelante. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, directo en directo, absolutamente conmovidos todos por lo que narró la madre de esta menor de 2 años y todavía consternados por lo que ustedes han comentado acerca de la versión de Yesenia Ovalle, esta joven que vecina, ¿verdad?, que se encontraba en su vivienda a la hora de la balacera. Al costado se estaba realizando una reunión de esta zona de Chorrillos. Estamos hablando de Micaela Bastías, Comité 5, cuando esta persona, Gustavo Avendaño, llega, ¿verdad?, a reclamarle a Yesenia Ovalle para retomar la relación. Luego regresa con un arma y empieza a dispararle a todo el mundo. Es la versión que hemos podido recabar aquí de los vecinos. Vamos a escuchar lo que dijo Yesenia Ovalle, muy conmovida también y muy asustada al referirse que había acudido a la comisaría ya a denunciarlo, pero que no le aceptaron la denuncia. Escuchemos. Yo he ido a la comisaría 3 veces a denunciar a esta persona y la primera vez me aceptaron la denuncia, la segunda vez no me aceptaron la denuncia, he ido a la gobernación y tampoco me han aceptado la denuncia. Él venía, me decía que no me va a dejar tranquila, sí me había amenazado. En la comisaría de Mateo me mandaron a la comisaría de Guaylas, en la comisaría de Guaylas me mandaron a la gobernación, en la gobernación no me aceptaron la denuncia porque no sabía la dirección exacta de esta persona. Ahí tienen la narración de una mujer que procede de acuerdo al sentido común. Va finalmente 3 veces y reacción nula, indolencia absoluta. ¿Es la primera vez que pasa? No. Mariano nos cuenta más de esta desgarradora historia que pone al descubierto, una vez más, cuánto han fracasado todas las instancias en el Estado. Mariano. Te comento, Mauricio, Mabel, que hemos conversado con el comisario de Mateo Pumacahua, donde esta joven se había acercado a hacer la denuncia según su versión. Vamos a regresar más adelante con la versión del comisario. Sin embargo, lo que nos adelantaron es que esta persona, Gustavo Avendaño Fajardo, se encontraba como requisitoriado, ya había tenido otras denuncias, no por violencia familiar, pero sí por otros temas. Incluso estaba requisitoriado por un atropello, es decir, tenía 5 denuncias en su haber. Reiteramos, sobre específicamente lo que denuncia esta joven Ovalle, vamos a regresar más adelante con la versión del comisario, compañeros. Muy bien, Mariano, nos conectamos en segundos. Son las 10:16, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos de manera inmediata. Toda la atención está centrada en la señora Vanessa Huamaní. Es la madre de una niña de 2 años que estaba dentro de su casa con la niña, su hija pequeña, y un desadaptado de nombre Gustavo Avendaño llegó a este barrio de Chorrillos, ¿no? ¿Con qué propósito? Con que su ex vuelva con él. Su ex se llama Yesenia Ovalle. Yesenia obviamente no le abrió la puerta. Como no le abrió la puerta, empiezan los disparos al aire y una de las balas va a parar en el cráneo de esta pequeña de 2 años que ha perdido la vida. Así están las cosas. Es la primera vez, por ejemplo, que Yesenia Ovalle se ve vulnerada, amenazada, porque su ex le pide volver y ella no acepta. Y va a una comisaría y no le aceptan.
No era la primera vez que iba a su casa a acosarla, ya había sido de una manera sistemática desde diciembre del año pasado y hemos escuchado de su propia voz cómo es que en 3 ocasiones ella intenta colocar una denuncia y en 2 comisarías diferentes y también en la gobernación simplemente le rechazan la denuncia. Todo este discurso que repite la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que dentro de las comisarías tienen en algunos casos policía femenina y a personal especializado para que atiendan puntualmente a las mujeres agredidas, en la práctica no está funcionando. Puede estar la funcionaria, no lo dudamos. ¿Por qué? Porque el número de feminicidios aumenta inconteniblemente. Y lo que estamos viviendo esta mañana, ocurrido en el distrito de Chorrillos, pone en evidencia que todo el sistema ha fracasado. Pero no solamente la ministra de la Mujer, no, claramente el ministro del Interior, que también nos dice que se hacen todos los esfuerzos desde la policía y hace cambios por aquí, cambios por allá, también tiene responsabilidad, porque basta, no estamos hablando de casos aislados de policías que deciden no recibir denuncias de maltrato o acoso, estamos hablando de un patrón, de un comportamiento sistemático. ¿De qué sirvió que perdamos a esta peruana en el Agustino junto a sus hijos, que también el ex fue, en términos violentos, directamente a matarla? Y lo que quiso fue desaparecer el cuerpo prendiéndole fuego a la casa. ¿A qué distancia estaba la comisaría de esta tragedia? ¿Cuánto demoraron en llegar? Entonces, ahí se puso en evidencia que las comisarías no estaban funcionando. ¿Cuánto ha pasado de ese episodio a este y qué ha hecho el ministro para enmendar el funcionamiento de las comisarías? Mariano Calvera nos tenía pendientes la respuesta del comisario, a donde dice él que supuestamente, y lo entrecomillo, porque aquí la palabra la tiene la víctima, Yesenia Ovalle, ella dijo que 3 veces. Mariano Calvera tenía la versión de la comisaría. Te escuchamos, Mariano. Gracias, Mabel. Mauricio, directo en directo. El comisario de la comisaría de Mateo Pumacahua, mayor Felipe Rodríguez, dice que esta persona, Gustavo Avendaño, sí tenía denuncias, 5, estaba requisitoriado, pero por otros motivos. Nunca había sido denunciado por Yesenia Ovalle, ni tampoco esta señorita había acudido a la comisaría, a su dependencia, a solicitar resguardo policial o a pedir garantías para su vida. Escuchemos lo que dice el comisario de Mateo Pumacahua. Buenos días, mire, la señora en ningún momento ha presentado ninguna denuncia por violencia familiar. Quiero que quede bien claro, no tiene ninguna denuncia por violencia familiar, no tiene tampoco por medida de seguridad, medida de protección, no tiene ninguna denuncia. ¿Qué se sabe actualmente de este señor Gustavo Avendaño Fajardo? El personal policial de diferentes subunidades están en búsqueda de este fulano. Ya. Entonces usted desmiente en todo caso lo que dice esta persona, dice que ella incluso la mandaron a la gobernación. Desmiento categóricamente que la señora no ha puesto ninguna denuncia por violencia familiar. Que no es justamente porque no la aceptaron, no la mandaron a la comisaría de Huaylas. Es mentira, porque tiene, como oportunamente les he dado la información, ahí tiene 5 denuncias por otros motivos. Bueno, es la versión que acabamos de escuchar del comisario Felipe Rodríguez. La madre de esta pequeñita en este momento ya se dirigió con su familia a la morgue para el reconocimiento respectivo y lleva un dolor muy grande, que es importante mencionar también, que cuando esta niña es baleada, la llevan inicialmente a un policlínico muy cerca de casa, pero en este policlínico únicamente atendía urgencias, no emergencias, y ella veía que los médicos empezaban a llamar a otros hospitales para que pudieran atender a la víctima, y ella sintió, y es la versión que nos ha dado, sintió que en ningún hospital se querían hacer responsables de su hija por la gravedad de sus heridas. Es la información que tenemos a esta hora, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano. Has puesto al descubierto lo que venimos reclamando sistemáticamente: una policía sensible. La señora ha contado y ha dado su versión que ha ido personalmente a Huaylas, a Mateo Pumacahua y a la gobernación. Y ha dicho que no la han atendido. Nos habíamos anticipado al testimonio de este policía que no hay denuncia física porque no se lo permitían. Este policía, a todas luces indolentes, ¿con qué autoridad tilda de mentirosa a una mujer que está pasando el peor momento de su vida? Eso es lo que estamos reclamando al ministro del Interior. Policía empática, humana, con sentido común.
Hay una niña muerta, hay una mujer en crisis que ha ido a 13 instancias. ¿Quién se cree él para descalificarla y adjetivarla en un momento tan duro? Eso se lo venimos pidiendo porque hemos visto a mujeres violadas que le tocan la luna al patrullero, el patrullero pone primera y se va. Eso le estamos reclamando porque hemos visto como Jessica Tejeda en el Agustino pedía, suplicaba ayuda, los vecinos también fueron a la comisaría y no había nadie. Entonces, el ministro del Interior se para al lado del presidente de la República y le comunica a la ciudadanía que hay patrulleros. Las personas que manejan los patrulleros han sido capacitadas, tienen sentido común. Lo que acabamos de ver es realmente dolorosísimo. Pero no solamente doloroso, sino es realmente, a mí se me revuelve el estómago, Mauricio, de escuchar a este hombre que dice ser policía, que es policía en la práctica y que lo único que está tratando es de salvar su puesto y su pellejo. ¿Cómo es posible que le haya dicho mentirosa a quien ha podido ser víctima del disparo de este hombre que termina matando a esta pequeña? ¿Cómo es posible que no tengamos una policía que sea, como tú dices, mucho más humana, ¿no? Aquí todos están preocupados por mantener su chacra, ¿no? Por mantener su puesto, por salvar el pellejo, cuando estamos viendo un caso que, repetimos, es un patrón de conducta. No existe la denuncia porque, oiga usted, no se la quisieron recibir. Probablemente ni siquiera hayan escrito en el cuaderno de ocurrencias lo que había sucedido. ¿De qué estamos hablando? Todo el Perú se solidariza con Yesenia Ovalle. Yesenia Ovalle venía siendo amenazada por su expareja Gustavo Avendaño. Lo que sí ha salido en el historial de Gustavo Avendaño es que tiene antecedentes por violencia, por haber atropellado, vinculado a actos delictivos. Entonces, Yesenia Ovalle, que venía siendo amenazada por Gustavo Avendaño, narra en estas circunstancias dolorosísimas que hemos perdido a una niña de 2 años de edad completamente inocente, que va a la comisaría de Guaylas y no le aceptan. Por lo tanto, no hay denuncia física. Eso creo que le ha pasado a muchas personas. Intentan denunciar y te dicen, mira, no califica, no hay motivos suficientes, no hay pruebas, no te voy a recibir la denuncia. Y la derivan a otro local. Entonces, no estamos buscando un papel físico, sino sentido común, humanidad, sensibilidad. Que este policía se dé cuenta que ha muerto una niña de 2 años y que por lo menos tenga no sé cómo explicarlo, Mabel. Vamos a hablar con la señora, de repente vino y yo no estaba, algo que no la lleve a descalificarla y lo que pasa siempre, revictimizarlas. Están pasando una crisis y la siguen agrediendo como si fuesen una cosa. Ahorita le han dicho mentirosa a la víctima de todas estas circunstancias. El policía, pero bueno, esperemos entonces que ¿entendió, la policía... señor Morán? Es que tiene que entenderlo. Ahora porque la policía... no es la primera vez. ¿Qué pasó no en es el la primera Agustino, vez. Mabel? O sea, la muerte de Jessica Tejeda y sus hijos no han servido para un replanteamiento radical en el funcionamiento de las comisarías. Y se siguen muriendo las mujeres y los niños. Gustavo Avendaño Fajardo es buscado en estos momentos por la policía. Esperemos que no esté muy lejos y que lo puedan capturar lo más pronto posible. Es terrible que tengamos que abordar este tema esta mañana, sobre todo cuando no nos sobreponemos a lo que sucedió con Camilita. Anoche, su victimario, el violador, este chico de 15 años, fue capturado por la policía. Él ha aceptado que fue el autor de todos estos crímenes aberrantes, con una maldad que supera nuestra imaginación. Pero ¿qué pasa ¿qué pasa por la mente de un violador? Mucha gente dice, es un enfermo. ¿Es realmente un enfermo? ¿Qué clase de agresores estamos cultivando en hogares disfuncionales? Vamos a hablarlo más adelante con Wilson Hernández, que es investigador de Grade y editor del libro Violencias contra las Mujeres. Son las 10:29, hacemos pausa y volvemos.